Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar, como siempre lo hacemos, la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, agradecemos, Padre eterno, la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio, Señor. Una bendición especial por todos los oyentes que están en sintonía, Señor, que puedan escuchar su palabra y sobre todo obedecerla, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente nos sentimos agradecidos al Señor porque nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire a través de este programa radial. Queremos darle o extenderles un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, queridos amigos y hermanos, una vez más por su fiel sintonía. Queremos enviar un saludo al hermano Ed y Rosa Durán, que están en sintonía con nosotros en estos momentos. También queremos saludar al hermano Néstor Ríos, a Nahum y a su familia, que siempre están en sintonía con este programa radial. Saludos, hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía, y como siempre lo hacemos, vamos a leer nuestros versículos de introducción a este programa radial que se encuentran en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba a nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que estamos en un mundo donde hay dos potencias en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Bien, hermano Frank, una vez más queremos traer estas gotas de salud que siempre nos gusta traer a través de este programa radial: salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y droga. Hermano John, vamos a continuar con los principios generales para conservar la salud, parte número 2. Pero antes vamos a leer un versículo que tiene que ver con la preocupación de nuestro Dios y la salud. Tercera de Juan, capítulo 3, versículo 2, tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a los principios, hermano John, número 5, que empezamos en los programas pasados. Principio número 5, no coma absolutamente nada entre comidas, ni siquiera un grano de maní. Tome solo agua. Se piensa corrientemente, hermano John, que si es un solo pedacito no importa. La verdad es que entorpece la digestión de los alimentos previamente ingeridos. Debemos permitirle a nuestro sistema digestivo que descanse. Se deben pasar por lo menos 5 horas entre una comida y otra. La razón por la cual muchas personas sufren obesidad o tienen sobrepeso, hermano John, es por el hábito de estar picando cada ratico. O sea, comiendo entre comidas. Así es, muy importante ese principio número 5 que usted acaba de mencionar. Muchos padres se preocupan porque sus niños no comen y por lo tanto recurren a vitaminas para abrirles el apetito. Si hay algún padre o madre que nos está escuchando en estos momentos
que tal vez tienen niños pequeños. Si tan solo los padres evitaran que sus niños coman entre comidas todo tipo de golosinas, refrescos, gaseosas, helados, galletas, etc., se logrará que lleguen a la mesa con una buena disposición para comer. Ayude a sus niños, padres y madres que me escuchan en esta hora, a formar hábitos de temperancia que significarán salud para el presente y para el futuro. El principio número 6 de estos principios generales para conservar la salud es muy importante también. Dice, tenga un horario para sus comidas hasta donde sea posible. El organismo se acostumbra a tener hambre de acuerdo a un horario y se prepara para la recepción del alimento segregando los jugos digestivos necesarios. Trate de no comer nada. Óiganlo bien, hermanos, por favor, este principio es muy importante. Trate de no comer nada después de las 6 de la tarde. Es recomendable que la última comida del día sea entre las 5 y las 6 de la tarde. Un estómago cargado a altas horas de la noche será producto de futuras enfermedades y padecimientos. Y eso vamos a abundar un poco más, hermano Frank, con el favor del Señor, en nuestro próximo programa, el por qué es tan peligroso y tan perjudicial para la salud el comer o cenar a altas horas de la noche, como acostumbran muchas personas hoy en este tiempo, ¿verdad? Bien, amigos oyentes, hasta aquí los minutos de salud. Sin más preámbulo, hermano John, entraremos al tema para hoy titulado El juicio investigador y la purificación del santuario. Vamos a citar el versículo que hemos utilizado en los programas pasados, en el día de la expiación y la purificación del santuario, ya que el juicio investigador, hermano John, tiene que ver con ambos servicios. Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Así es, en nuestro programa pasado, usted recordará, hablamos acerca del día de la expiación. Pudimos ver a la luz de las Escrituras de que la purificación del santuario que habla el profeta Daniel tiene que ver con la obra de juicio que se está llevando a cabo ahora mismo en el santuario celestial. La Biblia enseña y relaciona el juicio con la obra de Jesús en el lugar santísimo. La purificación del santuario era considerada el día del juicio porque trataba de con renunciar o con borrar o con quitar el pecado y la disposición final de él. Eso lo explicamos en la semana pasada en el famoso día de la expiación, bien fuera por el sacerdote que llevaba en sí el pecado del pueblo o por cortar del pueblo a aquel que no se arrepentía de sus pecados, hermano Frank, ¿verdad? Sí, Hebreo capítulo 9, versículos 24 al 27 nos habla de ese servicio que está haciendo el Señor en el santuario celestial. Nos dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta es una verdad que Satanás odia, hermano Frank. Claro. ¿Por qué? Porque Satanás ha dejado intercesores aquí en esta tierra. Y solamente tenemos un intercesor que se llama Cristo Jesús y que está ¿dónde? En el cielo. Y sigue diciendo el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena, o sea, en el santuario terrenal. Pero hablando del celestial, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado, o sea, para borrar el pecado. Exactamente, esa es la obra maravillosa que Cristo está haciendo y queremos dejar bien claro eso en la mente de los hermanos que nos están escuchando en esta hora, por favor, porque muchas personas, hermano Fran, no escuchan este tipo de mensajes en sus respectivas iglesias, entonces por lo tanto no saben que esta obra se está llevando ahora mismo en el cielo, en el santuario celestial. Exactamente, el versículo 27 nos termina diciendo, y de la manera que está establecido para los hombres, que una vez mueran, sola vez mueran y después el juicio. O sea que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que el mismo apóstol, el escritor, el autor del libro de Hebreo está relacionando la obra de Cristo en el lugar santísimo con el juicio. Y eso era exactamente lo que se hacía en el santuario terrenal, como estuvimos hablando en el tema anterior. Bueno, como siempre traemos preguntas
a través de estos estudios para que las personas que nos están escuchando puedan meditar en ellas, puedan tomar nota respectivamente de todos estos textos que nosotros leemos a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué seguridad tenemos de que habrá un juicio? Porque muchas personas, hermano Fran, tal vez son cristianos, pero no saben que va a venir un juicio o que se está llevando a cabo un juicio ahora mismo en el santuario celestial, como acabamos de citar en Hebreos 9, 24 y 27. Bueno, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la misma Biblia no menciona sobre eso, hermano John. Capítulo 17 y versículo 30 y 31 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Subrayen esas palabras, con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantados de los muertos. Hermano Fran, esto es muy importante porque la palabra de Dios dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, cada una de las personas que nos están escuchando en estos momentos, nosotros también que estamos detrás de estos micrófonos transmitiendo este programa, vamos a compadecer algún día ante el tribunal de Cristo. Es la próxima pregunta, hermano John. ¿Cuánto deberíamos afrontar la prueba del juicio de Dios? Vamos a la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Tome nota de estos versículos. Esa es la pregunta oyentes. Muy importante que usted acaba de mencionar. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos van a afrontar la prueba o cuántos van a compadecer ante el juicio de Dios? 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice, porque es necesario que todos, no un grupo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchas personas dicen, no, solamente hay que creer en Jesús y eso es suficiente. Hermano radio oyente, la Biblia no enseña totalmente eso. O sea, la palabra de Dios es clara. Dice que cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta según lo que hayamos hecho mientras vivíamos, sea bueno o sea ¿qué? Malo. La Biblia enseña claramente que seremos juzgados por nuestras obras, en otras palabras, bien sea que hayan sido buenas o hayan sido malas. Nadie piense que solo una creencia superficial en Cristo será suficiente para alcanzar la salvación en el tiempo del fin. Tendremos que estar sin mancha cuando compadezcamos delante del juez de toda la tierra, hermano Frank. Sí, ¿cuántas cosas traerá Dios al juicio, hermano John? Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, juntamente con todas cosas encubierta, sea buena o sea mala. Recordemos, hermano John, que Dios conoce exactamente hasta nuestros pensamientos. Así mismo es, muy importante que nosotros pensemos en eso, porque esto se habla muy poco hoy dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, el tema que estamos nosotros abarcando en estos momentos. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que yo no soy malo y no le hago mal a nadie. Así mismo es. Bueno. Usted hizo una pregunta, ¿cuántas cosas traerá Dios a juicio? Usted ya lo acaba de contestar con un escrito está, Eclesiastés 12:14. Toda obra va a ser traída a juicio, sea buena o sea mala. Ahí nuevamente la Biblia está haciendo énfasis. Hay otro texto muy importante que se encuentra en Mateo, capítulo 10, versículos 14 y versículo 15 nos dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, óigalo bien, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio, ¿en qué día, hermano Fran? Del juicio. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y esto es una sentencia, esto me pone a pensar estos textos que acabamos de citar, hermano Fran. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a oír el mensaje, este mensaje que nosotros estamos predicando tal vez a través de estos medios. Y muchas personas no van a oír nuestras palabras, las van a desechar, las van a poner a un lado. Nos van a tildar tal vez de fanáticos o de locos o de desquiciados, en fin. Pero dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Estamos citando la palabra de Dios. Exactamente, que en el día del juicio va a ser más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellas personas, hermano Fran, y esto me preocupa,
Ojalá que ese no sea el caso de nuestra querida radioaudiencia para aquellas personas que van a oír este mensaje de amonestación y lo van a rechazar, hermano Frank. ¿Qué le parece a usted? Muy delicado. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 también abarca un poco más sobre el juicio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, escuchen bien, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que aún nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado lo que decimos diariamente, ¿no? Ujú. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es. Hacemos una pregunta, hermano Fran, para beneficio de la querida radioaudiencia que nos está sintonizando en estos momentos. ¿Cuál será la norma que tendrá Dios para juzgar al hombre? Bueno, hermano John, Santiago capítulo 2, versículo 12, miren lo que nos dice. Muy buena pregunta. ¿Cuál será la norma, la regla por la cual vamos a ser juzgados? Perdone que antes de que usted lea ese texto bíblico, porque en todo juicio, si estamos hablando de los juicios que se hacen o se llevan a cabo en esta tierra, cuando una persona compadece ante un juez en esta tierra, esa persona es llevada ante un juez o se le hace un juicio porque supuestamente ha violado una norma, ha violado una ley. ¿Estamos de acuerdo? Unos principios. Exactamente, unos principios establecidos en la sociedad moderna donde nosotros vivimos en estos momentos. Pero Dios también tiene una norma por la cual cada uno de nosotros va a ser juzgado. ¿Cuál sería esa norma? Y está citado en Santiago capítulo 2 y versículo 12. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Interesante, hermano Fran. Usted ha tocado algo muy importante allí en ese versículo 12 de Santiago capítulo 2. O sea que cada uno de nosotros, ya habíamos leído anteriormente, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros vamos a algún día estar delante del juez de toda la tierra. Y la norma que Dios va a usar para juzgarnos en aquel día va a ser prácticamente la ley moral de Dios, o sea, sus 10 mandamientos. Y esto es muy importante, hermano Fran, por eso es que el enemigo odia tanto estos mensajes que tienen que ver con el santuario. ¿Por qué? Porque Satanás no desea que las personas conozcan el contenido de dicha ley moral. ¿Por qué? Porque si el mundo estuviera obedeciendo tal ley, no estuviéramos viviendo en las condiciones que se está viviendo esta tierra en estos momentos. La palabra en griego para haced, como usted lo dijo, porque dice así hablad y así haced, dice Santiago 2:12, es poieo, que significa hacer, practicar, cumplir, ejecutar o guardar, de acuerdo a la concordancia Strong's, la página 69 y el número 4160. O sea, hermano Frank, Santiago nos está diciendo que tenemos que practicar, tenemos que guardar, tenemos que cumplir la ley de Dios porque algún día vamos a ser juzgados por ella, así de simple. Y Santiago habla de esa ley, la describe como la ley de la libertad, hermano John. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué la Biblia llama la ley de Dios la ley de la libertad? Exactamente. Porque muy poco se habla de ese asunto. Salmos 119, versículos 44 y 45 nos dicen, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Amén. Y andaré en libertad, o sea, después de guardar la ley, porque busqué tus mandamientos. Gloria a Dios. Y qué mejor persona para decir esas palabras que el salmista David, que cometió 2 pecados horribles ante los ojos de Dios, ante la vista del Señor. Adulterio y asesinato. Cuando este hombre empezó a obedecer la ley de Dios en su corazón, hermano Fran, pudo decir, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos, el mismo salmista David escribió en el Salmo 37 y el versículo 31 las siguientes palabras, hermosas palabras, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Qué maravillosas palabras, ¿verdad, hermano Fran? Claro. Que cuando nosotros estamos guardando dicha ley, esos 10 mandamientos, y cuando los guardamos y los tenemos escritos en la tabla de nuestro corazón, nuestros pies no van a resbalar. Vamos a estar caminando en libertad. ¿Por qué? Porque no somos esclavos del pecado, que es todo lo contrario a la obediencia. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Muchos están esclavos hoy por el pecado, hermano Frank. ¿Qué podemos abundar en cuanto a eso? Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 16,
No comenta sobre eso. Hace una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Muy importante. Así que es muy importante que nosotros pensemos en eso de lo que estamos hablando, hermano Fran, porque la Biblia dice que bien sea que nosotros somos esclavos de alguien, sea para del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia. Y miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, hermano John. Todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Muy importante, así que eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que nosotros estemos violando dicha ley, y si nosotros estamos violando dicha ley, obviamente vamos a ser esclavos del pecado, que es transgresión de la ley. Interesante, ¿qué visión de la escena del juicio se le dio al profeta Daniel? Vamos a ver qué nos dice el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro, y vamos a citar los versículos 9 y 10. Dice así el Señor en su palabra: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos, hermano Fran. O sea, ¿cuándo se abrieron dichos libros? Cuando el juez se sienta en su trono. También David en los Salmos, hermano John, habla del juicio. Tenemos dos versículos, Salmos 9, versículo 4, que nos dice: te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y Salmos 9, versículo 7, nos dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Interesante, o sea que cuando el hecho de el juez sentarse, comienza una obra de ¿qué, hermano Fran? La escena de juicio. De juicio investigador. Hacemos otra pregunta, porque las personas podrán decir, pero ¿cómo saber que al abrirse los libros está hablando de juicio? Puede ser que esté hablando de otra cosa, pensarán tal vez las personas que nos están escuchando en estos momentos. Pero hacemos la pregunta, ¿indica al abrir los libros una obra de juicio? ¿Cómo lleva Dios un fiel registro de todas nuestras vidas en el cielo, hermano Frank? Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versículos 11 y 12, hermano Frank. Antes de leer esos textos, yo me maravillo cuando leo estos textos bíblicos porque Dios lleva un fiel registro de la vida de cada una de las personas que viven sobre este planeta Tierra. Noten lo que dice Apocalipsis 20:11, dice: vi un trono, un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, estoy leyendo Apocalipsis 20. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahí está, nuevamente se repite la escena que ve Daniel, hermano Fran, en el capítulo 7, los versículos 9 y 10. Dice que fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, ahí está, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Usted mencionó la palabra libros en plural, o sea que hay más de un libro, los registros en el cielo donde están anotadas las obras. Vamos a hablar un poquito de esos registros en el cielo, hermano John. El primer libro, el libro de la vida. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos dice: y en el que no halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. O sea que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia, fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Y Apocalipsis 21, 27 nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, muy interesante. O sea que el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios.
Jesús dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 20, ustedes conocen ese texto, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo en Filipenses, donde dice cuyos nombres están en el libro de la vida, de acuerdo a Filipenses capítulo 4 y el versículo 3. ¿Cómo estar seguro, hermano John, de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida? Es una pregunta muy importante, Claro. porque muchas personas que tal vez nos están escuchando en estos momentos se hacen esa pregunta. Estarán diciendo, ¿estará mi nombre escrito en el libro de la vida, hermano Fran? Porque usted leyó en Apocalipsis 20:15 que el que no esté escrito en el libro de la vida va a ser lanzado en el lago de fuego en el tiempo del fin, que va a ser la muerte segunda. Eso es terrible. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que para nosotros poder tener la seguridad de que nuestros nombres permanecen registrados en el libro de la vida, debemos vencer. ¿Vencer qué, hermano Frank? ¿Qué tenemos que vencer? El pecado. El pecado de nuestras vidas, exactamente. Amén, ¿Por amén. qué? Porque cuando nosotros compadezcamos ante el juez de toda la tierra y cuando esa norma de justicia, que son los 10 mandamientos, sea puesta delante de nosotros, todos y cada uno de ellos deben haber sido guardados en nuestro corazón. ¿Y qué es pecado, hermano Frank? Transgresión de la ley de Dios. O sea que ningún transgresor, hermano Frank, amigos radioyentes, va a tener parte en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tenemos que pasar ¿por qué cosa? Por la ley moral de Dios, por la norma de justicia en el día del juicio. Cristo es un ejemplo de esto en todo porque Él venció el pecado y guardó los mandamientos de su Padre, hermano John, porque muchos dicen, no, pero es que no se puede guardar los mandamientos de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy importante. Y en Juan capítulo 15 y el versículo 10, hablando el mismo Jesús nos dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro modelo a seguir. ¿Por qué? Porque Él venció en el nombre de su Padre, ¿estamos de acuerdo? Y Él guardó los mandamientos de su Padre. Vamos al segundo libro, que es el libro de memoria. Malaquías capítulo 3 versículo 16 nos dice, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ah, o sea que Segundo libro. Hay otro libro. ¿Por qué? Porque Apocalipsis ya habíamos leído, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, está en plural. En el libro de memoria, amigos radioyentes, o sea, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y registrados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa del Evangelio y por causa de Cristo. También, hermano John, hay un libro, el libro tercero, que es el libro de los pecados, porque Dios es un Dios de orden. Así es, Él esos no son tiene- los registros del cielo Él que no- lleva fielmente todo allí registrado. Él no tiene un revolú allá arriba, él sabe exactamente cómo no va a ser juzgado. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7 nos dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. O sea que el pecado está registrado fielmente en ese tercer libro, hermano Frank. El libro de pecados está escrito. Y es por eso muy importante estos programas que nosotros estamos trayendo a colación para beneficio de nuestra querida radioaudiencia. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado en secreto, con todas las tretas arteras.
las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador, hermano Fran. O sea que nada escapa a la vista escudriñadora de Dios. Hacemos una pregunta, hermano John. En el juicio, ¿a quién el hombre tendrá que rendirle cuenta en el día del juicio? Muy buena pregunta. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que no va a estar el pastor de la iglesia a nuestro lado Ni el sacerdote, cuando seamos llamados o compadezamos ante el juez de toda la tierra, hermano Frank. Y es por eso que nosotros tenemos que tener la vista en el santuario celestial. Eso es lo que hemos venido diciendo en los últimos 3 o 4 programas. Y confesarse ante Jesús que está intercediendo con nosotros. Exactamente. ¿Cuál mensaje ha de ser proclamado al mundo anunciando el día del juicio? Que es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Hoy actualmente se habla muy poco de este tema, hermano Frank. ¿Por qué será? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí está. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, hermano Fran, que parte del mensaje del primer ángel tiene que ver con la obra del juicio investigador que se está llevando ahora mismo en el lugar celestial, o sea, en el lugar santísimo del santuario celestial. Según la profecía bíblica de Daniel, ¿cuándo comenzará la obra del juicio investigador, hermano John? Vamos a leer a Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 10. Muy importante. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del sueño. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, de una a la otra, subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba en un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y se fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves. En su espalda tenía también esta bestia 4 cabezas, y se le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro. Exactamente, o sea que esta bestia, como usted lo está diciendo, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Preste mucha atención, hermanos radioyentes, para ir contestando la pregunta: ¿cuándo comenzaría la obra del juicio investigador? Noten lo que dice el versículo 8, estamos leyendo Daniel capítulo 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ya eso estuvimos hablando en programas anteriores. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahí está. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros
fueron abiertos, hermano Fran. En otras palabras, la obra del juicio está en paralelo con el poder del cuerno pequeño. El poder del cuerno pequeño abarcaría un tiempo profético de 1260 años. Se le permitiría a este cuerno pequeño perseguir y matar a los santos. Pregunta, ¿por cuánto tiempo prevaleció el cuerno pequeño, o sea, el papado, contra los santos del Altísimo? Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22 nos dice, y yo veía que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que, ¿cuándo iba a reinar o por cuánto tiempo iba a reinar ese cuerno pequeño? También podemos hacer esa pregunta. Dice Daniel capítulo 7 y el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya vimos en programas anteriores, hermano Frank, que un tiempo en profecía bíblica o en hebreo es Idán, que significa tiempo fijo o un año. O sea que este cuerno pequeño iba a dominar en el mundo por 3 tiempos y medio, o sea 3 años y medio profético, por supuesto, porque un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo equivale a 3 tiempos y medio o 3 años y medio, ¿verdad? También equivale a un año, que es igual a 360 días, a 2 años, 720 días, a medio año, 180 días, un total de 1260 días o años. O sea, hermano Frank, que ya eso lo abarcamos en programas anteriores, pero estamos repasando, refrescando la mente de las personas que nos están escuchando. Este cuerno pequeño tuvo el dominio, el poder en esta tierra por 1260 años, y sabemos que comenzó en el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando el papado recibe esa herida de muerte de manos del emperador, o sea, Bonaparte de Francia, a través del ejército francés que entró a Roma allí en 1798 y se llevó preso al Papa Pío VI en aquel entonces, y lo llevó y murió en el exilio en Francia, ¿verdad? ¿Cuál evento, hermano John, se le muestra luego al profeta Daniel? Daniel capítulo 7, versículos 23 y 26 nos dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y de toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabra contra el Altísimo, y al Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarás su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Interesante, porque cuando ya dijimos que cuando el juez se sienta comienza una obra de juicio. O sea, hermano Frank, que prácticamente al final, después del término de los 1260 días de supremacía papal, comenzó el juicio investigador, y muchas personas ni lo saben, ni lo han escuchado de nadie, de labios de nadie, ni mucho menos en sus respectivas iglesias. Los 1260 años comenzaron cuando fue arrancado el último de los 3 cuernos o reinos de Daniel 7, 8 y 24, que impedían el poder supremo del papado. Ya eso nosotros lo explicamos en programas anteriores. Fue en el año 538 después de Cristo, como mencionamos, con el decreto de Justiniano, que se le dio el poder al Papa en el Imperio Occidental de Roma. Eso todo está en la historia, nosotros no nos estamos inventando nada de lo que estamos diciendo. El 10 de febrero, para ser exactos, de 1798, precisamente 1260 años más tarde, por orden de Napoleón, el general Berthier llegó a Roma y tomó preso al Papa Pío VI. Esto trajo a su fin el poder temporal
del papado. ¿Cuál es el único mandamiento, hermano Fran, de la ley de Dios que tiene que ver con tiempo? Porque dice Daniel 7:25 que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Bueno, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlos, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El único mandamiento de los 10 que tiene que ver con tiempo. Interesante, según Daniel capítulo 8, ¿qué evento iba a suceder después del reinado del cuerno pequeño? Noten cómo dice Daniel 8, del 9 hasta el 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ahí nuevamente está hablando de ese cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermano Fran, esto es serio, porque el cuerno pequeño no solo persiguió a los santos del Altísimo, sino que echó por tierra el santuario. Dice el versículo 11 de Daniel capítulo 8, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. ¿Qué más hizo? Echó por tierra también la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario? Oigan, hermanos, ¿entregando qué cosa? El santuario y el ejército para ser pisoteados, o sea, el pueblo de Dios. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermano Fran, esto es glorioso, porque Amén. la Biblia claramente está sentando las bases para decirnos prácticamente en esta hora que al final de los 2300 tardes y mañanas de esa profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14 iba a comenzar la obra del juicio, y las grandes verdades del santuario iban nuevamente a ser levantadas por un pueblo en esta tierra. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote y dónde está ahora? Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono, a la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo del que levantó el Señor y no el hombre. Amén. O sea que Jesús es nuestro abogado en el cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 24, hermanos radioyentes, presten mucha atención a estas palabras tan maravillosas. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermano Frank, ¿quién se está presentando por nosotros ante Dios ahora mismo? Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, usted lo leyó en el texto anterior, en Hebreos 8, 1, 2, es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y para qué entró Cristo en el santuario celestial? Hebreo capítulo 9, versículo 26 nos dice: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios, o sea que esa es la obra que está haciendo Cristo Jesús. Por eso Satanás se ha encargado de que nosotros, o de que el mundo profeso cristiano, quitemos la vista de la obra tan magna, hermano Fran, que se está haciendo ahora mismo en el santuario celestial. En primera de Juan capítulo 2 versículo 1, noten cómo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado que nos está borrando el pecado, por supuesto, tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. O sea, hermano Frank, que Cristo se está presentando ante Dios por nosotros, está borrando nuestros pecados y es nuestro intercesor y también nuestro abogado. Qué maravilloso y eso. Satanás odia la verdad del santuario celestial, hermano John, y por medio del cuerno pequeño echó por tierra la verdad, como hemos citado en Daniel capítulo 7, versículo 25. Exactamente, y en Daniel capítulo 8 y el versículo
13 y el versículo 14, que echó por tierra la verdad del santuario, y el versículo 12 también. Hermano Fran, usted ha tocado algo muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a poner un audio para que nos demos cuenta, hermano Fran, y no es para criticar ni atacar, sino para que nos demos cuenta que las prerrogativas del cuerno pequeño todavía siguen en pie después de que han pasado tantos siglos. Todavía el cuerno pequeño está echando por tierra la verdad del santuario. Acabamos de leer en Primera de Juan, Primera de Juan 2:1, que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí o no? Y que tenemos un sumo pontífice en el cielo. Amén. Pero el cuerno pequeño enseña todo lo contrario. Vamos a ver lo que dijo el Papa Francisco recientemente en una audición allí en Roma, hablando del perdón y de la confesión de los pecados. Escuchemos bien, por favor. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno: ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Hermano Fran, la Biblia es clara. La Biblia no se equivoca de que este poder iba a echar por tierra, ¿qué cosa? La verdad del santuario. La Biblia dice claramente que cuando nosotros hemos pecado, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un abogado, que es Cristo Jesús. Amén. Pero el papado sigue aún enseñando, después de tantos años que han pasado, de que tenemos que ir y confesarnos. Y estas son palabras textuales del Papa Francisco, hermano Fran. ¿Qué le parece a usted? ¿Dónde debe el pueblo de Dios tener su mirada puesta? ¿En un sacerdote o en el cielo, hermano John? O tal vez en Roma. Exactamente. Hebreos capítulo 3, versículo 1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Y Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no la de abajo, no de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, que es lo que quiere el enemigo Satanás. Y el versículo 4, ¿cómo cierra ese, donde está, que usted dijo, donde está qué cosa? Cristo sentado a la diestra de Dios. Preste mucha atención, hermano radioyente, porque todo esto está en la Biblia, lo que nosotros estamos citando. El mismo apóstol Pablo enseñó esta verdad. Romanos capítulo 8, versículo 34 nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, número 1. Más aún, el que también resucitó, número 2. El que además está a la diestra de Dios. Usted lo acabó de leer en Colosenses 3, 1 y 2. Número 3. El que también intercede por nosotros. Hermano Fran, la Biblia contradice la enseñanza de Roma papal. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco está diciéndole al mundo que tenemos que ir y confesarnos con el sacerdote.
Un pecador. Exactamente, pero la Biblia dice que Cristo está intercediendo por nosotros. Hermano, esto es triste, porque el juicio se está llevando ahora mismo en la tierra, en el cielo. La Biblia habla de ese juicio, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, dice el Señor, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas, ¿sobre cuántas? Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y en el mismo libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Asimismo es, la Biblia enseña que todos hemos pecado, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos ser encontrados no culpables entonces? La palabra de Dios dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermano Fran, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados si queremos que nuestros pecados sean borrados. Isaías capítulo 43, versículo 25 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén, gloria a Dios. Y en primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9, un hermoso versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que la obra de juicio, hermano Frank, es una obra de amor y de misericordia y no una obra de miedo. Enseña la Biblia que serán juzgados los secretos más íntimos que ustedes creen, amigos radioyentes. Primera de Corintios capítulo 4 y el versículo 5 nos dice eso. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿En qué consiste el acto de borrar los pecados? ¿Necesita un juicio? Bueno, Daniel 8:14, lo leíamos al principio, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, hermano Frank. ¿Cuán profundo será el examen de cada individuo en ese día del juicio? Primera de Crónicas 28 y el versículo 9 nos dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, Dios escudriña lo más profundo de nosotros. Y Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17 nos dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Amén. El salmista David, hermano Frank, en el Salmo 26, versículo 1 y 2, no le tenía miedo al juicio. ¿Por qué? Porque estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él dice en el Salmo 26, 1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Por qué tenerle miedo al juicio si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Aquellas personas que le tienen miedo al juicio o aquellos ministros que dicen que no se debe hablar de este tema en las iglesias es porque tienen miedo de que sus pecados sean revelados cuando tengamos que compadecer ante el juez de toda esta tierra. Después que la obra de borrar los pecados haya terminado, hermano John, ¿qué tipo de iglesia vendrá Cristo a buscar a esta tierra? Muy buena pregunta. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se sentó en sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, así es. O sea que solo los que hayan glorificado a Cristo, porque dice la Biblia que para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, solo los que hayan glorificado a Cristo en sus vidas serán dignos de la vida eterna. Amigos radioyentes, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice, cuando venga en aquel día, o sea Jesús, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Jeremías 50, 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada
y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Amén, gloria al Señor. Y en Isaías capítulo 4, versículos 2 y 3, amigos radioyentes, preste mucha atención a estas palabras. En aquel tiempo el renuevo, o sea, el remanente de Jehová, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Hermano Fran, para ir terminando, Dios desea hacer algo hoy en nosotros, o sea, Cristo Jesús. Vamos a citar San Juan capítulo 8, versículo 34 y versículo 36. Dice así: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, gloria a Dios. O sea, Cristo quiere liberarnos de nuestros pecados, hermano Fran. Quiere darnos libertad. Por eso está llamando a la puerta de nuestros corazones. Dice Isaías 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo, hermano Fran, quiere liberarte o quiere liberarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Así que, hermanos radioyentes, el tiempo se nos ha acabado. Tenemos que despedir este programa, pero recuerda, se está llevando ahora mismo una obra de juicio investigador en el cielo. ¿Estás preparado? Cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el juez de toda esta tierra. Si quieres más información en cuanto a este tema u otros temas que hayamos presentado, escríbenos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, 33569. Si desea llamarnos, comuníquense a los teléfonos 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Sintonízanos vía internet www.elfuerteclamor.org. Que Dios te bendiga. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.